Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Muñoz Hidrobo y pertenezco al programa de Administración de Empresas y hago parte del grupo número 1007. Bueno, en este video básicamente lo que se quiere es hablar sobre la antropología y la cultura, basado un poco en la lectura del texto La cultura en espejo para la humanidad. Tengo que empezar diciendo que la cultura y la antropología son eh, dos palabras que se unen demasiado. De hecho, la antropología necesita precisamente la cultura para poder estudiar todo lo que desde ella se abarca. Nos dicen que en este video expresemos o hagamos una exposición eh, sobre la importancia que tiene la cultura para la antropología. Creo que la cultura, según lo que también pude ver en el texto, es la base de todo lo que va a ser el ser humano, esté donde esté en X lugar o esté en este otro lugar, independientemente del lugar donde esté o donde sea. La cultura es la base desde donde se desprenden miles de ramas que componen al ser humano. Lo que puedo entender es que el ser humano necesita darle significado a las cosas que tiene alrededor. Y esas cosas pueden ser símbolos, pueden ser prácticas, comportamiento, actitudes, formas de ver las cosas. Y esas cosas lo definen, empiezan a definirlo como esa persona es. Y después de definirlo, él empieza a expresar esos significados, esas simbologías o esas formas de pensamiento o de comportamiento que se vuelven la guía precisamente de lo que él será, de lo que sentirá, de lo que percibirá o de lo que él creerá que es. Este tema me llama mucho la atención porque la cultura es muy abierta y es la forma como deberíamos de ser los seres humanos. De hecho, precisamente la conexión entre la cultura y la antropología la hace que la antropología es una ciencia que no critica, que no juzga, porque se encarga de estudiar y de investigar al ser humano en todas sus facetas. Y esto hace que pueda entender, comprender y escudriñar un poco de dónde nace cada uno, o las formas como cada uno se expresa o ve la vida a través de su cultura y permite que sea una ciencia que no juzgue, que no critique, sino que comprenda y entienda. Y creo que el ser humano, aunque sabe que vive en un mundo de diversidad, cuando sale del entorno donde está hacia otro lugar, no lleva en su mente la capacidad de ser abierto para entender la cultura de otros, sino que se lleva la suya a ese lugar tratando un poco de imponerla y no encaja hasta que llega el momento en el que de pronto se da cuenta que hay cosas que tengo que eh, atesorarme y hacer y ser parte de esta nueva cultura en algunas cosas que se me exija para poder pertenecer a ella. Me llama mucho la atención también eh, el proceso eh, el proceso de enculturación, que básicamente es brindar a través de la cultura, desde la niñez, todas esas cosas que venimos aprendiendo. Definitivamente la cultura es algo grupal, no es algo individual, es algo que se aprende, que se enseña, que en lo que todos vivimos, en lo que nos conforma y nos acerca a muchos y definitivamente es algo que se aprende.
Entonces, básicamente me llama mucho la atención la definición que hace Taylor sobre muchos componentes que hacen parte de la cultura. Y la cultura no es solamente las prácticas que tengo frente a algo, sino también la moral, el pensamiento, las creencias, el conocimiento, una cantidad de componentes que hacen y que le facilitan el estudio y la investigación a la antropología. Por eso obviamente ellas se relacionan demasiado. Entonces, para responder un poco a las preguntas, aunque me estoy pasando un poco del tiempo, creo que el significado que le otorga a la cultura a la antropología es muchísimo. Ya expliqué un poco del proceso de enculturación, que básicamente es enseñar a otro o meter a otro, a otra persona en esos hábitos, en esas creencias o en esas prácticas que se hacen para que esa persona también pueda aprender y hacer parte de la cultura en la que nace. Y bueno, aquí en Cartagena hay algunos rituales, oficios, entre otras cosas que hacen los costeños, pues yo no lo soy, pero según lo que he notado, ya llevo mucho tiempo viviendo aquí. Eh, por ejemplo, aquí la gente es muy abierta para expresarse y para hablar. Eso es algo que hace parte de la cultura. El costeño se expresa sin ningún tipo de reparo, habla mucho y habla duro. Y se nota cuando un costeño va a un lugar que usualmente no es de costeños porque es muy amiguero y se le facilita demasiado la charla con otras personas y su tono de voz es alto. Eh, Otra cosa de pronto que se hace aquí o que hace parte pues de esta cultura es que los costeños son muy alegres, pero a la vez tienden a ser muy resentidos. Si usted le hace algo a un costeño, esa persona inmediatamente eh, como que se guarda eso y no vuelve a ser la misma. Entonces creería uno que hay una como contradicción en esa cultura porque, en esa expresión de la cultura, porque pues precisamente por ser tan espontáneos pueden decirle al otro lo que les molestó, pero no funciona así. No, a los costeños no les gusta que los confronten, que es algo que de pronto hacemos mucho los del interior, y entonces esas dos cosas bajo mi análisis son cosas que quería mencionar para resaltar algunas cosas de la cultura de aquí. Y dice aquí, ¿por qué el concepto de cultura en sí, la antropología es relevante para su campo de formación académica? Bueno, definitivamente para yo poder emprender o hacer muchas cosas que quiero hacer desde la profundización que estoy haciendo a través de estudiar administración de empresas, voy a necesitar una investigación precisamente del lugar en el que estoy y más si no soy de aquí para poder llevar una estrategia que sirva para poder hacer empresa. O si ya la tengo, también debo entender muy bien dónde estoy, a qué lugar estoy perteneciendo, con qué personas me estoy relacionando y con qué cultura estoy para poder ser un poco más acertada en lo que quiera hacer.